diputado Garibaldi tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, una enorme alegría. Esta es una de esas sesiones que, sin lugar a dudas, va a ser una sesión histórica. De esas que va a quedar en el recuerdo, que vamos a rememorar y que va a marcar un antes y un después en la provincia de Santa Fe. Estamos dando un paso más para que Santa Fe tenga su merecida ley de educación. Esta ley que venimos construyendo de manera horizontal, de manera participativa, incorporando la voz de más de 1 millón de santafesinos y santafesinas. Casi 1 de cada 3 santafesinos y santafesinas que participaron de manera directa en la elaboración de este proyecto tan esperado, tan ansiado y tan necesario para la provincia de Santa Fe, que dieron su opinión en distintas rondas de debate, de consultas, en foros que se realizaron en todas las regiones, en todos los departamentos, en las pequeños pueblos, en las grandes ciudades de toda la provincia de Santa Fe. Con esta ley vamos a seguir transformando la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia desde el presente y con una clara visión de futuro. A fines del año pasado, en diciembre del año pasado, muchos de quienes estamos aquí, junto con un montón de santafesinos y santafesinas más, tuvimos la posibilidad de participar en la explanada de esta legislatura, de la presentación del mensaje del Poder Ejecutivo, con una síntesis de todo este proceso de debate y discusión. El frente de esta legislatura se iluminó de una manera muy hermosa, retratando la historia de educación en la Argentina, la historia de lucha del movimiento estudiantil, del movimiento docente, del presente de la educación y fundamentalmente el futuro. Y en ese momento el gobernador Miguel Lichi decía que con esta ley la provincia se pone adelante para decir que la educación es y debe ser una política de Estado y un derecho que debe ser garantizado por el mismo Estado. ¿Y cómo llegamos a este momento, hoy en este recinto, en esta sesión? Desde el 1 de mayo del 2016, en la apertura de sesiones, también el propio gobernador planteaba la necesidad de que Santa Fe tenga su ley de educación. Inmediatamente, todos los diputados y diputadas de la Comisión de Educación tomamos cartas en el asunto, nos pusimos a trabajar de una manera muy seria y responsable, y lo hicimos pensando en que Santa Fe, el objetivo final de que Santa Fe finalmente tenga su ley. Lo hicimos sin especulaciones, sin mezquindades, sino con un objetivo realmente profundo de que tengamos una excelente ley de educación, que es lo que vamos a tener. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue ponernos en contacto con la ministra, Claudia Balaguer, que estoy presente aquí en el recinto, que nos está acompañando en este momento histórico, como lo hizo también incansablemente todo este tiempo, para que podamos disfrutar de este momento. También lo está haciendo con un merecido reconocimiento de las gradas y comparte también de su equipo de gabinete. Y nos pusimos a dialogar, a ponernos de acuerdo en cómo llevar adelante este proceso. Porque claro, yo decía, 1 millón de personas participaron. Es difícil tomar dimensión de lo que implica 1 millón de voces, de opiniones, muy disímiles, muy diversas, intereses encontrados, miradas contrapuestas, posiciones a veces antagónicas, difíciles de sintetizar. Y claro, para lograr esa síntesis hubo sin lugar a dudas que realizar un enorme trabajo de mucho diálogo, de mucho consenso, y ahí también quiero resaltar la labor de gran cantidad de quienes estamos aquí presentes, pero fundamentalmente quiero referirme a los miembros de la Comisión de Educación, que como tuve la oportunidad de decir en cada ámbito que me tocó hablar, se trabajó con enorme seriedad, responsabilidad, compromiso, sin mezquindad, sabiendo que para alcanzar acuerdos colectivos que nos permitan avanzar en grandezas, teníamos que cada uno de quienes estamos ahí resignar nuestras posiciones iniciales para llegar a puntos de acuerdo, y eso fue lo que pasó, sino cómo se explica la síntesis de 6 iniciativas, el mensaje del Ejecutivo al que hacía alusión, y 5 proyectos de ley de 5 bloques políticos distintos, llegando a un consenso que el día de hoy, sin lugar a dudas, como decía antes, va a marcar un precedente y va a ser también un mojón en la historia de la provincia de Santa Fe. Y que a nadie le quede ninguna duda, señor presidente, esta ley la construimos de manera horizontal y participativa durante más de 2 años, casi 2 años y medio de intenso trabajo.
Y en ese recorrido conocimos muchas historias que nos marcaban el pulso de lo que debíamos hacer. Quiero referirme tan solo a dos de las cientos, miles que podíamos hacer referencia, que en lo personal me marcaron mucho. Uno, de una mujer, adulta ella, Elizabeth, que no había terminado la escuela secundaria, que vivía en un entorno en el cual su familia se desempeña en el ámbito educativo, sus hijos y sus hijas, habiendo finalizado, estudiando carreras universitarias, ella siempre en las tareas domésticas, en las tareas del hogar, muy introvertida, nos decía: no me animaba a hablar, no me animaba a expresarme, no me animaba a comunicar, a expresarme con otras personas. Mi proyecto de vida era seguir como hasta ahí, digo, sin mayores proyecciones. Ella fue contactada por el equipo del Vuelvo a Estudiar virtual, en este caso, terminó la escuela secundaria, hoy está proyectando cómo seguir, cómo vincularse con un montón de gente más, cómo emprender, y dijo: volví a hablar, rompió el silencio, animándose a finalizar ni más ni menos que la educación secundaria a partir de esta experiencia hermosa que es el Vuelvo a Estudiar. Otro caso, como muchos otros, repito, que podríamos mencionar. En este caso, un joven, 26 años, juega al fútbol, capitán de un equipo de fútbol, que tampoco había terminado la secundaria, a pesar de la insistencia de su tío, con quien vivió muchos años, que le decía: jugar al fútbol, pero también terminar la escuela. Esa persona hoy es capitán de un equipo, y al ser capitán dice: bueno, tengo que enfrentarme a ser líder de un grupo, resolver diferencias, controversias, conducir un equipo de personas, y encontró en la educación y volviendo a estudiar nuevamente la forma de superarse. Ese capitán es el capitán de un equipo de primera división del fútbol argentino, de uno de los dos equipos de la AFA de primera división del fútbol argentino, acá de la ciudad de Santa Fe. Y volvió a estudiar a partir del programa Vuelvo a Estudiar, para superarse, para seguir adelante y encontrando en la educación una herramienta de superación, y sin lugar a dudas ejemplo para un montón de gente que desde la tribuna lo ve quizá como un ejemplo, y él dice: bueno, el ejemplo tiene que estar de esta manera, en las aulas. Entonces, claramente concebimos con estos ejemplos y muchísimos más que podríamos mencionar a la educación como una herramienta de transformación de la realidad, como una cadena de transmisión de la cultura, como creadora de una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Esta ley que vamos a tratar, señor presidente, es una ley marco que regula todo el sistema educativo de la provincia de Santa Fe. Es importante tomar dimensión de lo que hoy estamos debatiendo. La ley de educación es al sistema educativo lo que una constitución es a la provincia de Santa Fe. Entonces vaya si no estamos teniendo un debate de semejantes dimensiones. Estamos estableciendo las reglas del juego para la formación de nuestros niños, niñas, jóvenes y personas mayores de hoy hacia adelante. Y decimos que esta es una ley de vanguardia, una ley innovadora y una ley que apuesta a la inclusión y con calidad. Me voy a referir brevemente a algunos de los pasajes que me parecen los más trascendentales de este actual proyecto Futura Ley, que en sus 211 artículos distribuidos en 9 títulos, habla al inicio nomás en el artículo 1 de la educación como un derecho humano. En su artículo 2 menciona que la educación es un derecho social y un bien público garantizado por el Estado y que por lo tanto la educación es pública, gratuita, laica y universal. Hablamos de una educación con algunos ejes rectores, con unos principios rectores fundamentales, con la inclusión socioeducativa, la calidad educativa y la institución educativa como una comunidad de aprendizaje inserta en las instituciones sociales. Apuntamos a una educación inicial obligatoria desde los 3 años, con la mejor educación para nuestras niñas y niñas desde los primeros momentos, y para avanzar en la progresiva universalización del tramo no obligatorio, priorizando las zonas de mayor grado de vulnerabilidad social. Señor presidente, tanto yo como usted y como muchos otros de quienes estamos en este recinto, nos formamos al calor de la militancia universitaria. En este momento hay muchos compañeros y compañeras que están luchando para defender los principios de la reforma universitaria cuando se cumplen 100 años de la reforma universitaria. Durante mucho tiempo, y desde la sanción de la Ley de Educación Superior en el año 1995, esta ley menemista que después ningún gobierno
quiso, pudo o se animó a reformar, a transformar, no garantiza, entre otras cosas, la educación universitaria superior gratuita ni con ingreso irrestricto. Hoy con esta ley estamos garantizando que el nivel superior en la provincia de Santa Fe es gratuito y es universal. Muchas de las personas con las que nos juntamos también eran colectivos de hijos e hijas con distintas discapacidades. Y nos pusieron el ojo muy de cerca y nos enseñaron mucho y aprendimos mucho en relación a la educación especial, a la educación inclusiva. Por eso vamos a avanzar en garantizar a las personas con discapacidad educación inclusiva y gratuita en toda la provincia, asegurando el transporte, los recursos técnicos, humanos, materiales, necesarios según la pertinencia de cada caso, como así también la accesibilidad física de todos los establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe. Decía que es una ley innovadora y avanzamos en educación en entornos virtuales para que las semipresencialidades o los entornos a distancia nos permitan hacer uso de las nuevas tecnologías para garantizar una educación con trayectorias inclusivas, completas y de calidad y con un adecuado acompañamiento docente. También la modalidad de educación física, una modalidad tan importante para, a partir de la práctica del deporte, incluir y fomentar la convivencia y la formación en la provincia de Santa Fe. A nuestros docentes, a nuestros más de 85.000 docentes, muchos de ellos titularizados recientemente, este año, por iniciar nuevos concursos, o en estos últimos años, a partir de la gestión del gobierno del Frente Progresista. Planteamos que el Estado provincial garantiza la formación docente gratuita, de calidad, permanente, inclusiva y situada, para tener a los mejores docentes frente a las aulas de toda la provincia de Santa Fe. Y también a nuestros docentes que en su carrera llegan a ámbitos directivos, porque claro, durante mucho tiempo fueron formados para estar frente al aula, pero una realidad completamente distinta es estar frente a la escuela, frente a la institución educativa. Y ahí hablamos de la formación docente para el ejercicio de funciones directivas y de supervisión. Es una propuesta formativa específica destinada a los saberes necesarios para la dirección de las instituciones educativas, para que quienes estén al frente de nuestras instituciones educativas en la provincia de Santa Fe también sigan teniendo el acompañamiento y la capacitación tan necesaria del Estado, y por eso la creación del Instituto Provincial de Formación Docente Continua. Planteamos una serie de contenidos asociados a derecho que también han sido fruto de debate, de discusiones y de aportes. La educación en derechos humanos y la construcción en la memoria colectiva que nuestros excombatientes de Malvinas muchos nos han enseñado. La educación para la ciudadanía, la convivencia, la participación, la democracia, la soberanía, tan necesaria en estos tiempos que corren. La educación sexual integral. La educación sexual integral. Todavía al día de hoy lucha de un montón de mujeres que siguen reclamando para romper con ese silencio que tanto daño nos hace. La educación ambiental, educación alimentaria y nutricional, educación para la prevención de consumos problemáticos, educación para el acceso, uso y recreación de las tecnologías de la información y la comunicación, educación para el trabajo y el emprendimiento, para apostar a la vinculación de los estudiantes con el mundo del trabajo, la producción y el emprendimiento, con las prácticas profesionalizantes, con tecnicaturas superiores, con la implementación de la pedagogía emprendedora, con prácticas educativas con orientación de emprendedurismo, como así también la creación de espacios gratuitos de preincubación e incubación de emprendimientos productivos. Otro apartado, señor presidente, que en lo personal es, creo yo, de los más importantes y que tiene que ver con el título 5, que es la protección de las trayectorias educativas, para afianzar esta política que arrancó hace 11 años en la provincia de Santa Fe y que sea política de Estado para las próximas generaciones, donde atendamos a las particularidades socioeducativas, culturales, laborales y a la implementación de iniciativas culturales, deportivas y sociales que promuevan la participación, el encuentro, la convivencia y el diálogo. Donde planteamos la implementación de un sistema informático nominal y una libreta digital para tener un registro online, minuto a minuto, de la trayectoria educativa de todos nuestros estudiantes, para prevenir situaciones de abandono, para actuar frente a situaciones que se dan de
problemas de salud, problemas de convivencia, problemas en alguna materia específica también. Es decir, nominalizar el Estado, ni más ni menos que a partir del Ministerio de Educación, con una enorme población santafesina, para dar respuesta inmediata y articulada entre los diferentes ministerios, para pasar de que sean los estudiantes un número a ser realmente reconocidos como personas con sus historias de vida, con todos sus trayectos particulares y con respuesta inmediata, minuto a minuto, que creo que también es lo que la necesidad de los tiempos que corren. Y poder dar respuestas a estudiantes embarazadas, madres en condiciones de lactancia, a los varones en paternidad, a través de adecuaciones curriculares pertinentes que les permitan continuar con sus estudios. Instrumentar la jornada ampliada, priorizando los sectores socialmente más vulnerables, la implementación de tutoría con acompañamientos académicos y de pares, el funcionamiento de los equipos socioeducativos a partir de circuitos escolares, permitiendo mayor cercanía y respuesta más inmediata a los problemas culturales, sociales, económicos, pedagógicos que se dan en nuestra sociedad y que por supuesto repercuten en el ámbito escolar, con el funcionamiento de bibliotecas escolares, con la promoción del libro y la lectura, que tanta falta nos hace cuando poco se lee, mucho se dispara, dice Calle 13, de enseñanzas de ajedrez, de formación de coros, de orquestas en las instituciones educativas, las plantas campamentiles, todas propuestas pensadas para la inclusión educativa de nuestras trayectorias inclusivas, completas y de calidad para todos los estudiantes de la provincia de Santa Fe, como es el esfuerzo que el gobierno de la provincia viene realizando en este tiempo. Y apostar a la innovación, con las promociones no graduadas, propuestas pedagógicas inclusivas y de acompañamiento a trayectorias educativas que respeten los tiempos de aprendizaje de nuestros estudiantes, para acompasar los cambios que se dan en la sociedad, que la educación, el sistema educativo acompase los cambios que se dan en la sociedad y que son muy importantes. Arbitrar los medios para asegurar la continuidad de nuestros estudiantes, como decía, a través también de otras herramientas como son las becas y tutorías. Y becas medidas en función de las necesidades, para igualdad de oportunidades, no en función del mérito, como pareciera ser que los tiempos que corren nos quieren imponer algunas veces. Asistencia alimentaria y los servicios alimentarios saludables con kioscos, cantinas y buffet en las instituciones educativas. Hablando de innovación, Laboratorio Santafesino de Políticas Educativas, planteamos en el artículo 165, para elaborar propuestas de innovación, para producir análisis, investigaciones y difundir publicaciones específicas del área que en ese marco se realicen. Hablamos, señor presidente, de un gobierno de la educación, un gobierno de la educación participativo y plural, con un Consejo Provincial de Educación, como órgano colegiado de carácter consultivo y asesor del Ministerio de Educación, para concertar, acordar y coordinar la política educativa en toda la provincia de Santa Fe, con foros regionales, como ámbitos más cercanos también de coordinación, con consejos escolares, en el ámbito más próximo donde se lleva adelante la tarea educativa. Y por último, señor presidente, y no menos importante, con el financiamiento. En momentos de recorte, en momentos de dificultades económicas, en Santa Fe decimos vamos para adelante. Establecemos un financiamiento en el cual nunca se puede retroceder el financiamiento en la provincia de Santa Fe. Todo presupuesto posterior tiene que tener un financiamiento igual o superior al financiamiento del año anterior. Y lo decimos en una provincia donde la educación se toma en serio, donde se apuesta en serio a la educación, donde 1 de cada 3 pesos de este presupuesto se destina a materia educativa, donde más de 20.000 estudiantes volvieron a estudiar y son historias de vida que van para adelante a partir de que se los buscó a su casa, que se los contactó, que se los trató como sujetos, como persona, sin preguntarles nada ni pedirles nada a cambio para que terminen sus estudios, donde se construyeron 31 edificios nuevos entre el 16 y el 2017, el Instituto de Superior Gastón Gori, el Instituto número 12, un instituto de excelentísima calidad, de primer nivel mundial, me animo a afirmar, la Escuela 614, la Escuela Técnica en la vecina ciudad de Santo Tomé, una escuela de primer nivel, donde hay 39 edificios en construcción,
40 nuevos solamente este año entre jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias, técnicas de formación laboral. Es decir, señor presidente, vivimos en una provincia y un gobierno que apuesta a la educación en serio. Por eso nos animamos a afirmar que vivimos un día histórico para Santa Fe, una sesión histórica para Santa Fe. Estamos dando un paso más en el camino para tener nuestra ley de educación, una ley que se caracterice, como mencionamos y como muy bien retratábamos, por la calidad, la inclusión, la innovación y la gratuidad. Una ley que construimos entre todos y entre todas, que nos va a seguir poniendo en la vanguardia en materia educativa y por la cual no tengo duda que mañana, 21 de septiembre, los estudiantes de esta provincia van a tener un motivo más para celebrar. Por todo esto y por mucho más, es que planteamos la importancia, la alegría y la necesidad de dar tratamiento y aprobación a este proyecto que hoy tenemos en nuestras manos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.